Hola, buenas, ¿cómo andan todos? Hola Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo Raúl estamos? Sánchez, señoras y señores, licenciado en Educación Física, representante de CFC para España. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación, la cual fue hecha más que nada para poder acercarle a la gente un poquito de información importante, salir un poquito de esto de la cuarentena y hablar de otras cosas, concentrarnos en otras cosas. Y en este caso, el tema que nos trae aquí hoy es la pliometría. Exacto. Así que La programación de la biometría. te voy a pedir un poquito de ayuda para simplificar este tema, que yo considero que es muy vasto y que podemos hablar largo y técnicamente de esto, pero hoy lo que quiero es bajarlo a tierra, simplificarlo para que todos podamos entender un poquito. ¿Te parece bien, Raúl? Perfecto. Bueno, vamos a ello. ¿Qué es la pliometría? Al final, la pliometría es un estiramiento rápido de la musculatura con una contracción concéntrica hacia el lado contrario, igual de rápida, con un mínimo tiempo de contacto posible. Bien, perfecto. Yo sé que tú tenías por allí en algún lugar unas diapositivas, yo te voy a poner Sí, para que las puedas compartir para cuando quieras, así te puedes ir ayudando con ello. vale, perfecto. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ir aquí. Vale, pues como decíamos, al final la pliometría es cuando contraemos rápidamente un músculo que se estira y luego la contracción contraria. Pero tenemos que tener en cuenta que para diferenciar un poco y reducir lo que la pliometría implica, es que nos referimos siempre a trabajos de saltos, de rebotes, de cosas que después hablaremos, y no solo de una contracción rápida. Es decir, por ejemplo, un lanzamiento es también un estiramiento con una contracción rápida, pero no es pliometría. Ah, ok. ¿Vale? Tiene que haber algún tipo de contacto con alguna Eh, superficie. exacto, tiene que haber un contacto y ese contacto tiene que ser lo más breve posible. ¿Vale? Bien. Entonces, esa sería un poco la diferencia entre el entrenamiento de pliometría y el balístico, que los dos entrenan lo mismo, que es el ciclo de estiramiento-acortamiento, El que es lo SEA. que hablábamos de me acorto como si fuéramos un muelle, recibo energía, exacto, y la devuelvo, exacto, ¿vale? Los dos entrenan esa cualidad, ¿vale? Pero en uno, lo que determina uno es que hay un tiempo de contacto con una superficie y en el otro no, ¿vale? ¿Puede diferenciar entre cadena cerrada y cadena abierta ahí o no? Exacto, exacto, sí, Bien. ¿vale? Y, y básicamente lo que queremos con ello es cubrir esa brecha entre la fuerza y la velocidad, ¿vale? Trabajar la potencia, pero en cargas ligeras, es decir, al final trabajamos con nuestro propio peso corporal, que es lo que usaremos en el terreno de juego o en el deporte que practiquemos. Eso es Clarísimo. un trabajo muy específico a la modalidad que sea que toque trabajar. Bien. Bien. ¿Por qué sería importante? Porque estamos viendo un aumento del entrenamiento pliométrico en casi todos los gimnasios, incluso en diferentes disciplinas, como que la empezaron a incorporar, ¿no? En los entrenamientos funcionales que ahora están de moda, más allá de lo que realmente es un entrenamiento funcional, sino estas gimnasias que se les llaman entrenamientos funcionales, el CrossFit, y muchos otros gimnasios lo han empezado a incorporar, lo cual me parece perfecto. Pero, ¿qué es lo que hace que la pliometría sea tan importante y que valga la pena que todas nuestras sesiones de entrenamiento tengan un poco de ella? Pues al final, como decíamos, desarrolla la potencia y es la cualidad máxima para un deportista, ¿no? Al final, cuanto más rápido pueda generar fuerza, más eficiente seré en cualquier deporte que haga. Es decir, un Perfecto, atleta potente siempre será un buen atleta. perfecto. Y eso también se traduce a población general, es decir, cuanto más potente sea, más libertad tendré para hacer cualquier actividad que me proponga, ya sea deportiva o no. Bien, o sea que cualquier actividad que yo me proponga, si soy una persona potente, me va a generar menos desgaste. Exacto. Y de hecho hay mucha correlación entre el aumento, a medida que hacemos mayores, la disminución de impotencia es más elevada que la de fuerza, ¿vale? Es una cualidad que perdemos antes. Y hay una relación entre esa pérdida y las caídas. Entonces, al final,
si algo no lo trabajamos habitualmente, lo vamos perdiendo. Entonces, si podemos trabajarlo regularmente para mantenerlo o reducir esa disminución, nos va a dar mucha más libertad a medida que nos hagamos mayores. En ese sentido, se vuelve evidente nuevamente que el cuerpo es tan eficiente que lo que no usamos lo vamos a perder, como dijiste vos bien Exacto. recién, así que más vale empezar a utilizar estas cosas para luego no arrepentirnos y no estar perdiendo algo súper Exacto. importante. Ujú. Bueno, podemos seguir. Claro, Este, pues mira, la siguiente un poco es lo justo lo que vamos a decir. Es interesante para todos, tanto deportistas como población general, ¿vale? claro. Totalmente, una herramienta genial. Sí, los niños lo hacen constantemente sin saberlo, cuando están Claro, bajando desde un escalón o trepando o haciendo saltos y cosas que les implican esa reactividad contra el piso, ¿no? Es algo exacto. que Sí, si sí, no sí. perdieran y no los sentáramos en unas aulas a apoyar sus traseros en las sillas, quizás de adulto no tendríamos tanto problema para recuperarlo, pero eso es una charla para otro día. Exacto. Vale, y entonces, una vez sabemos de la importancia o de lo positivo de esta herramienta, como siempre, la herramienta en sí no vale nada, sino lo importante es cómo la usas, ¿no? Cómo el entrenador usa esa herramienta. Claro. Entonces, un poquito la idea es que tenemos que empezar a trabajar eso desde la base, y la base es la postura, es decir, cómo empiezo ese movimiento y cómo lo acabo, Bien, ¿no? Entonces, un poquito aquí hay dos fotos donde se ve un salto a dos piernas y un salto a una pierna, y un poquito la posición esta es la inicial en este caso y en la otra es la final, pero los dos son lo mismo. Es decir, es ser capaz de saltar y aterrizar de la misma manera, bien, porque en el terreno de juego voy a hacer acciones continuadas, no voy a hacer una única acción. Entonces siempre tengo que estar preparado para esa siguiente acción. bien. Y si yo no soy Importante capaz de... acelerar como desacelerar para volver a Exacto, acelerar de nuevo. exacto. Entonces lo primero va a ser enseñar a cómo nos debemos colocar y luego empezar a movernos, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de mantener esa estructura en la manera correcta, en la alineación correcta articular, voy a poder generar fuerza de manera más eficiente y más segura. Bien, porque lo que estamos entrando ahora, entonces, me queda claro, es en cómo abordar la pliometría progresivamente, ¿no? Exacto, Que es muy importante, ¿no? Porque entender cómo funciona la pliometría, cómo progresa y cuáles son las cosas más básicas de ella y las más complejas, nos va a ayudar luego a dosificar, ¿no? Y a poder programar un entrenamiento de pliometría en gente que tanto nunca haya hecho o que necesita hacer más y saber que no estamos ni dándole más de lo que necesita ni menos de lo que necesita. exacto. Es eso. Es entender que dependerá de la persona y del contexto, empezaremos por una cosa o por otra, pero que no vale todo. Estamos ¿Vale? viendo dos posiciones bases y Exacto. Esto básicas. sería a dos piernas y a una pierna. Perfecto, perfecto. ¿Vale? ¿Cómo podemos empezar a evolucionar después de que entendemos estas dos posturas? ¿Vale? Lo siguiente sería entender los tipos de salto o de pliometría que podemos realizar, Ujú. ¿vale? Entonces, el trabajo principal lo centraríamos en estos tres tipos de saltos, ¿vale? Que en inglés tienen una palabra para cada uno de estos tipos de salto que facilita mucho diferenciarlos. En cambio, en español, para nosotros son todos saltos, Bien, ¿vale? Pero, por bien, ejemplo, el jump sería el más sencillo, ¿vale? Que sería de dos piernas a dos piernas, perfecto, ahí se ve. ¿vale? Es saltar de dos piernas a dos piernas. Muy bien. Luego tendríamos el hop, que sería de una pierna a la misma pierna, Ok, todo el tiempo con la pierna derecha está saltando ahí la exacto. muchacha. Y por último, tendríamos de una pierna a la otra pierna, Bien, el bound. exacto. Entonces tenemos jump, hop y bound. Y Bien, con estos tres progresaremos y jugaremos con ellos, bien. ¿vale? Podemos hacerlo en diferentes planos, el salto también, ¿es verdad? Exacto. Como veis aquí abajo, el bound lo está haciendo lateral, pero Bien, lo podría hacer hacia adelante también, ¿vale? bien, O en diagonal. bien. Y el jam igual. Allí también tenemos alguna progresión, digamos, que sea conveniente para los más iniciantes arrancar en algunos planos para luego ir avanzando de planos, o eso es indiferente.
Vale, mira, para los principiantes, primero lo que haríamos es lo que voy a explicar ahora. Aquí tenemos alternativas al trabajo anterior. Es decir, hemos dicho, esos tres es el trabajo principal, ¿vale? Para una persona sana que puede saltar, no tiene problemas. Con esos tres jugaremos, ¿de Bien, acuerdo? Entonces, pero a lo mejor con alguien que tiene cierta edad, sobrepeso, alguna lesión, no tiene fuerza en absoluto, o poca coordinación, o hace muchos años que no salta, tenemos alternativas para empezar a trabajar y a introducir ese trabajo, ¿vale? bien, Eso para empezar. Y lo que comentabas tú, si tuviéramos que decidir en qué plano empezar, siempre empezaríamos sagital, es decir, hacia adelante, y luego ya empezaríamos el trabajo hacia los lados, bien, ¿vale? perfecto. Primera opción sería el box jump. Lo bueno de este ejercicio, ¿vale? Es que la altura del cajón nos permite que la caída no afecte la gravedad, que sea mucho menos agresiva. Bien, Entonces, para trabajar esa frenada y esa postura y aprender a absorber fuerzas, nos va perfecto. O también, como decíamos, para personas que tienen sobrepeso o son mayores y a lo mejor ese impacto contra el suelo, a lo mejor para rodillas en el estado que está no es lo más ideal. por lo menos no para comenzar. Exacto, Corrígeme si ¿vale? me equivoco, pero también es cierto que hay como que un abuso de la altura de los cajones, ¿no? Exacto. Entonces, como hemos dicho, el objetivo es que la caída sea pequeña, es decir, simplemente que seamos capaces de aterrizar sin la fuerza de la gravedad, ¿vale? Sin caer. Pero el objetivo no es saltar a una altura más alta. Si yo estoy preparado para hacer ese tipo de saltos, ya abandonaríamos el cajón y empezaríamos con vallas o otro tipo de ejercicios. No tiene sentido hacer ese salto porque al final el riesgo es más elevado que el beneficio. Bien, Porque si me resbalo o choco contra la parte de arriba y que hago de espaldas, no sería lo más conveniente. no tendría sentido. Bien, ¿Vale? Entonces, ¿vale? Como veis, otro detalle importante es que cuando usamos los box jumps, la bajada tiene que ser caminando, que a veces saltamos, entonces, si justamente hemos puesto el cajón para facilitarlo y luego bajo del cajón saltando, me lo estoy cargando, perfecto, ¿no? claro, al final no tiene sentido. Exacto. ¿Vale? Otra alternativa muy positiva, muy buena es esta, los shuttle jumps, porque esta máquina te permite hacer un salto horizontal, es decir, que ya no hay gravedad. Entonces, como hablábamos, para personas mayores, lesiones, para empezar, quitamos esa parte de impacto más agresiva y podemos trabajar cualquier tipo de salto sin que sea tan intenso. Bien, sí, yo las he probado y son bastante interesantes porque puedes hasta regular la carga. Exacto, tienen las gomas para poner más resistencia o menos. Y por último, tenemos March, Ski, Pogo, todo esto trabaja lo mismo, porque al final estamos trabajando este ciclo que hablábamos, es la misma cualidad, pero tiene una intensidad más baja. Entonces, sería un trabajo complementario al anterior o una alternativa también. Si a lo mejor lo que hablábamos, tengo lesiones o tengo sobrepeso, este tipo de ejercicios a lo mejor que son de menos impacto, los puedo usar y estoy trabajando la misma cualidad, más tirando a la parte elástica y no tanto a la parte de generar fuerza. También ¿Vale? Entonces, aportan desde la parte de los patrones, ¿no? ¿Verdad? exacto. Tendría cabida pues en eso, en un calentamiento, cuando estoy enseñando técnica de carrera y aunque no lo parezca, pues estoy trabajando también esa parte pliométrica. Bien, perfecto. O sea que la pliometría está escondida en muchas cosas. Por lo pronto también puede asistirnos para correr. Exacto, Perfecto. Si exacto. yo mejoro mi pliometría y mis saltos, puedo estar mejorando mi carrera. 100%. Al Porque estoy final, trabajando sobre mi SEA, sobre mi ciclo de acortamiento. exacto, justamente cuando corremos, que son impactos muy, muy, muy cortos, lo que nos importa es, lo que nos interesa es que ese ciclo de estiramiento de acortamiento sea lo más eficiente posible y que genere la máxima fuerza posible y de la forma más rápida, que haya menos contacto y entonces menos resistencia. Así que ya no debería de haber ni un deportista, ni amateur, ni profesional, ni este, ningún tipo de deportista, que esté corriendo en su disciplina y que no esté entrenando la pliometría, pues estaría desperdiciando una gran Exacto. herramienta. Aquí sí que quiero comentar una cosa. Como hemos visto, todo tiene una progresión, entonces, y es súper positivo trabajar la pliometría, pero siempre es necesaria una base de fuerza.
¿vale? Entonces, claro, si yo soy un corredor y me dicen la pliometría es lo mejor y estoy corriendo, que no deja de ser un ejercicio pliométrico durante mucho rato, y lo que hago para entrenar es pliometría también, estoy sobrecargando las mismas estructuras. Entonces, es súper interesante para mejorar el rendimiento, pero tiene que ir acompañado de un trabajo de fuerza. Bien, claro, es una herramienta más de la Exacto, caja de herramientas. Me parece muy buena la aclaración de que no vamos a ponernos a entrenar solo pliometría. Tiene que exacto. haber una base y estamos también de acuerdo en que estamos en este momento aclarando las progresiones de la pliometría que tendrían que progresar a la par de la fuerza o incluso un pasito detrás de la fuerza. Eso es lo que tú me estás queriendo decir. Exacto, exacto. Perfecto. Vale. Lo siguiente sería ver cómo progresamos esos saltos. Es decir, una vez puedo saltar, como hemos dicho, y ya sé qué saltos puedo hacer, ¿cómo los progreso? ¿Cómo puedo hacer que mejoren esos saltos? ¿Vale? Entonces, hay tres maneras de progresar o tres fases. ¿Vale? La primera sería stick, ¿vale? Donde el énfasis será en aprender a absorber fuerza y a generarla A sin esa frenar, como fase bien de... dicen. ¿Perdona? A frenar también. Exacto, a frenar, aprender a frenar sin esa parte de rebote. Simplemente aprender a saltar y a frenar, punto. ¿Vale? Podemos ver Entonces, el como ejemplo. veis aquí, que de hecho ya lo hemos visto antes, después de cada salto lo que hago es frenar. Entonces, esto no sería pliometría en sí, pero sería una fase previa a la pliometría, para aprender y saber que puedo hacer pliometría. Estaríamos ganando tanto en control motor para empezar a entender cómo se mueve el cuerpo y también en podríamos estar generando ciertas adaptaciones en los tejidos, como aprendiendo Exacto, a absorber impacto y a empujar el piso. exacto. Bien. Entonces, una vez controlo esto, pasaríamos justamente a lo contrario, a enseñar cómo rebotar, cómo usar esa fuerza, esa energía elástica, y añadiríamos un pequeño rebote, un bounce, entre saltos. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, es el mismo salto, pero ahora añade un rebote en cada uno de los saltos. Bien, ¿podemos poner play de vuelta? ¿Sí? Un momento. Vale, ahí lo tenéis. Bien, es como un conejo, ¿no? Como una liebre. Exacto, Cada vez que toca el piso, rebota enseguida, enseguida. Ahí exacto, lo importante sería la menor cantidad de tiempo de contacto con el piso posible. exacto. Yo Vale, trabajar con eso. mis alumnos, un coaching que les digo, una dirección que les doy externa, es que piensen que el piso está caliente. Exacto, perfecto, sí, sí, ideal. Al final, buscar maneras para que entiendan lo que pasa por dentro sin decírselo es lo que normalmente funciona mejor. Sí. Ujú. Vale, y por último, la pliometría pura y dura, que es saltar de forma continuada, ¿vale? Ahora lo voy a poner. Y al final hemos juntado los dos, es decir, ya sé saltar y frenar, ya sé usar esa energía elástica y ahora ya lo pongo en práctica. Entonces Bien. sería eso. ¿Sabés que te voy a hacer una pregunta? Porque no lo logramos ver. Yo no sé si tú los ves fluidos los videos. Yo los veo un poco trancados, debe ser por el Wi-Fi. La diferencia entre el bounce y el continuous, o ¿Sí? el que rebota y el que es continuo, en el que rebota toca dos veces el piso, Exacto. aterriza, vuelve a pegar y salta a la siguiente valla, tac, 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 Exacto. tac, perfecto. Exacto. En el continuo sí sería como una liebre, entonces ahora me corrijo, donde salta uno, 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 ¿no? Exacto. En el anterior había un rebote, son dos saltos entre medio de un salto, ¿vale? Con un pequeño saltito, Era y solamente, luego sería directamente saltar lo más rápido posible. sí, no se había logrado apreciar bien en el video, perfecto, clarísimo. Ahora sí. Lo que yo Vale. había dicho sobre el segundo aplica para el tercero, lo del tiempo de Exacto. contacto y el piso ¿Vale? caliente. Si pongo, no sé si creo que no me quedan vídeos, pero bueno, si cualquier cosa me dices que lo pongo otra vez y no hay No, no, problema. está clarísimo, te quedó bien claro. ¿Vale? Entonces, lo siguiente sería, una vez ya sé qué tipos de salto puedo usar y cómo progresarlos, ahora tenemos que meterlo en la programación, ¿vale? Bien, Un poquito, ya hemos hablado de todo, esto simplemente es un resumen, y al final también añadir, como veis aquí a la izquierda, donde pone jump, bound y hop,
también el jump es más sencillo que el bound y el bound es más sencillo que el hop. Bien, ¿Vale? Entonces, dependiendo de la cantidad de días que venga esa persona o del nivel, quizás solo esté trabajando el jump, quizás pueda trabajar 2 o quizá los 3, ¿vale? O quizá una hora y otra vez otro día otro. Va a depender un poco de tu contexto y del cliente, claro. Sí, de las ¿vale? evaluaciones que quizás le podamos ir haciendo, ¿no? Exacto. O O de la respuesta incluso, que veamos que tienen a los estímulos. incluso aunque existen estos tres, a lo mejor voy a quedarme con alguien solo en el jump, porque a lo mejor no me interesa o es demasiado para esa persona saltar de una pierna a la otra o saltar de una pierna a la misma pierna. Y Claro, con el jump, a veces hay que ser inteligentes a la hora de plantearnos objetivos y no estar gastando tiempo en algo que por ahí no nos conviene. Si no es exacto, tan necesario lograr las adaptaciones para que, no sé, una señora de 75 años pueda aprender a saltar de una pierna a la otra eh, en dirección a 45 grados, no deberíamos estar haciéndolo, simplemente porque la exacto. ciencia nos dice que podemos. Exacto, al final no hay una programación, no hay una programación muy recta o que es para todo el mundo igual, sino tendréis que adaptarla al contexto entendiendo las bases que hemos comentado, es decir, Clarísimo. no haciendo locuras y adaptando a lo que tengamos. Está bueno que ahí planteás en dividir el trabajo lineal y el lateral, por lo que veo. Eso también es para Exacto. cansar las líneas de tejido en diferentes días, ¿no? Exacto. Entonces, Permitir descansar algunas líneas de tejido cuando trabajamos las otras y no atomizar al sistema de un día para el otro. exacto. Para cambiar de estímulo y seguir trabajando eso, y dar más variabilidad al trabajo, dividiríamos siempre el trabajo entre el lineal y lateral, que se trabajen siempre los tres planos al final, Bien. ¿vale? Y sobre las Aunque sea un fases, deportista que corra solo, ya nos interesa, ya nos va bien, que haga también ese trabajo en otro plano para justamente compensar ese trabajo extra que siempre hace en el mismo plano, ¿no? claro, bueno, los deportistas también trabajan pliometría en su deporte, ¿no es cierto? En Exacto, ese sentido también yo considero que habría que hacer una evaluación de qué tipo de deportista es y cuántos saltos hace en su disciplina, como para saber si hace falta que yo le agregue saltos. Por ejemplo, un jugador de voleibol, ¿sí? Que ujú, saltan y le pegan al voleibol y juegan con el balón en las canchas rígidas. ¿Qué tan necesario es que yo le agregue a ese atleta saltos verticales en una sesión de entrenamiento cuando hace probablemente 100 saltos por sesión de entrenamiento, 150 saltos por sesión de entrenamiento 3 veces a la semana? Por ahí podemos trabajar algo más unilateral en los planos laterales o algo más rotacional. exacto. Sí, sí, totalmente. ¿Vale? Y un poquito lo que hemos comentado también, que una idea sería que por lo menos pasemos 3 o 4 semanas en cada fase para asegurarnos que nos adaptamos a ese estímulo, pero va a depender de la persona. Es decir, a lo mejor con alguien voy a estar siempre, como comentamos, en la fase 1 y no voy a pasar nunca a hacer un rebote. Ya me va bien, ya tienes estímulo de salto, pero no voy a trabajar ese rebote porque es demasiado intenso para esa persona o tiene sobrepeso, no lo sé, pero que va a depender de la persona también. Claro, Entonces, perfecto. esa es la idea. Si tengo una persona sana, un deportista sano, este sería lo ideal, es decir, trabajar los 3 saltos, trabajar en los 2 planos y trabajar 3 o 4 semanas cada una de las fases. Esto también viene de la mano, esto último que estás diciendo sobre las fases y los tiempos para dedicarle a cada una de las fases, también viene de la mano de esto de hacer las cosas simples perfectamente bien, ¿no? Exacto. Y además, esto Dedicarle, reciclarlo siempre. bien, dedicarle un tiempo, digo yo, a las cosas simples y básicas para arraigarlas y para realmente asimilarlas bien y cortar un poco con eso de la urgencia de variabilidad, pues porque nos aburrimos o porque creemos que ya estamos listos para hacer algo nuevo, respetar los procesos, ¿no, verdad? Exacto. A veces quien se aburre somos nosotros, no el deportista, y por eso tenemos tendencia a cambiar y a meter muchas cosas que no son necesarias y nos cargamos el proceso. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y a prestar mucha atención a eso, pues. ¿Vale? Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que sería un entrenamiento de pliometría en un programa de 4 días, ¿vale? Durante estas 3 fases.
Entonces, muy sencillo, como comentábamos, día 1, lineal. El énfasis de la sesión será lineal. Día 2, lateral. Día 3, lineal. Día 4, lateral. Sencillo. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿qué haríamos? Fase 1, como hemos dicho, sería el trabajo de frenada, es decir, stick, ¿vale? Y jugaríamos con los 3 saltos que hemos hablado. Estoy hablando de un deportista sano, ¿eh? El primero sería double ladder jump, que sería saltar de 2 piernas a 2 piernas en una escalera de agilidad. Entonces, no hay valla, no hay obstáculos, súper sencillo, simplemente para practicar el salto y el aterrizaje, Perfecto. ¿vale? El siguiente, por ejemplo, día 2, podría ser un hop, que es un salto de una pierna a una pierna, a la misma pierna en diagonal. Entonces, ya es ese plano frontal transversal, es decir, ya hay esa parte lateral, y lo haríamos sobre una valla, por ejemplo, ¿vale? Manteniendo el stick. Luego, el Perfecto. tercer día, que vuelve a ser lineal, podría ser un hop lineal, es decir, hacia adelante en una valla, como hemos visto antes en los vídeos, con la parada. Y por último, el día 4, que vuelve a ser lateral, un bound a 45 grados, es decir, un salto de una pierna a la otra a 45 grados, frenándome en cada uno de los saltos. Perfecto. En esta semana cubrimos todos los ángulos posibles para trabajar, todos los planos, en realidad, y nos mantuvimos trabajando con las dos piernas y en concentrarnos en aterrizar, en frenar después de Exacto, cada salto. Eso es exacto, una buena primera fase para un deportista que está sano y que está comenzando a trabajar la exacto. pliometría, el diseño para un primer mes, como quien dice. ¿Vale? Entonces simplemente avanzaríamos con estos mismos ejercicios, pero ahora añadiríamos el bounce, es decir, el rebote entre saltos, ¿vale? 2 saltitos, y después ya haríamos el trabajo continuo. Ya no hay frenada, ya no hay rebotes, directamente saltamos lo más rápido que podamos. Bien, Pues esto sería cerrar el círculo. Y ahora, una vez he llegado a esta parte final, no me quedo siempre haciendo este tipo de saltos. Puedo repetir y reciclar este proceso. ¿Me explico? Es decir, yo haría fase 1, fase 2, fase 3 y volvería a fase 1. Y hay gente que dirá, si ya sé hacer la fase 1, ¿por qué vuelvo otra vez a la fase 1? La idea es, como hablábamos, trabajar las bases. Si yo vuelvo a repetir, o sea, yo he llegado a esa pirámide, ¿no? He trabajado desde abajo hasta arriba y ahora he llegado aquí, si quiero que esto siga creciendo, tengo que aumentar la base. Entonces, voy a volver a repetir ese estímulo más sencillo que ahora podría hacer de mejor manera con saltos más altos y voy a volver a repetir. Y de esta manera iremos agrandando esa base para que cuando volvamos a repetir ese estímulo continuado, lo hagamos mejor. claro. Por supuesto que haber respetado este proceso de 12 semanas, que son 3 meses, al haberlo terminado, sin duda que si volvemos al primer ejercicio del día 1, lo vamos a hacer de una manera muchísimo más eficiente. Entonces podemos Exacto, cargarlo con peso, cargarlo con altura, cargarlo como querramos, hay muchísimas variables, y podemos seguir evolucionando. Ahora, exacto, atención, ¿no? Para las primeras 3 fases nos llevaron 3 meses, 12 semanas, ¿no? Porque uh-huh. tener en cuenta esto cuando por ahí entremos a un gimnasio y a los 10 días de entrenamiento ya nos están queriendo hacer saltar desde un cajón hacia abajo, que es lo más intenso que podemos llegar a Exacto. hacer, y pedirnos que al contacto, el menor contacto con el piso posible, salgamos despedidos para adelante. O sea, locuras. Además, ni lo hemos puesto lo del drop Board jump, jump, sí. porque al final no deja de ser, cuando estamos saltando un continuado, al caer es lo mismo, pero desde una altura que tú controlas, porque no puedes saltar más alto de eso, que eso tú. Entonces, en un drop jump va a depender de muchas cosas, la altura que pongas a esa persona, ¿Y cómo es sabés, cómo difícil, elegís? exacto, es muy difícil. Entonces, si tú simplemente dices a la persona saltar, la caída va a ser la natural que esa persona puede absorber. A ver, que no están mal los board jumps, lo que pasa es que No, son no, a un no. nivel altísimo y necesitan de una progresión también que lleva, al igual que esto, semanas y semanas. Exacto. O sea, podríamos meterlo si quisiéramos en esa fase 3 o en una fase 4 o en ese trabajo final habría cabida para este tipo de trabajo también. Perfecto, ¿con qué podemos seguir, Raúl? Vale, esto un poquito para cerrar todo, como ya hemos ido comentando cositas,
Ujú. ¿vale? Lo que hablábamos del volumen, ¿cuántos saltos hago por sesión, por semana, por mes? Se ha hablado bastante, la gente a veces pregunta mucho, ostras, ¿cuántos saltos hago? Eh, ¿Cuántos saltos a la semana para mejorar o para no hacerme daño? Entonces, a mí la opinión al respecto que tengo sobre esto es que, como hemos hablado desde el principio, va a depender de la intensidad, primero. Es decir, ¿estoy saltando desde un cajón o estoy saltando a un cajón? Entonces ya cambia, ¿no? Entonces, la intensidad Supuesto. cambia, entonces podría hacer más o menos en función de eso. Luego, también va a depender del momento, como tú hablabas. Tengo un deportista que es jugador de vóley y está en la temporada y está entrenando 4 o 5 días a la semana, salta 100 veces por entrenamiento, más el partido, quizás el trabajo de pliometría no va a poder ser tan intenso o no voy a poder hacer tantos saltos como lo haría en pretemporada, donde ya no tengo esa carga tan elevada de saltos debido a los entrenamientos y puedo hacer más trabajo de pliometría. Yo te pregunto, ¿podemos utilizar también como herramienta para planificar la cantidad de saltos o la percepción personal de los atletas y en el intercambio obviamente con los coaches, de decir, bueno, eh, no solamente empezar a hacer un cálculo de, bueno, cuántos considero que está bien saltar, bueno, ¿cómo sé si está o no? ¿Cuál es una de las herramientas es la percepción? Si me estoy Exacto. cansando, si me están vibrando demasiado las articulaciones, si me parece que no me encuentro tipo sólido al aterrizar. Esas son cosas que hay que también estar atentos. A veces no por tener recetado ciertos ejercicios con cierta cantidad de cierta altura, quiere decir que esté bien. A veces, si uno siente que no está bien, está bueno prender la alarma y decir, hey, me parece que habría que hacer o menos cantidad o uno menos difícil, ¿no? Justamente, has dado en el clavo. Al final, queremos que sea trabajo de calidad, no de resistencia. Es decir, no queremos que aprenda a saltar 80 veces seguidas, sino que aumente el salto, que sea capaz de generar más fuerza en ese contacto con el suelo. Perfecto. Entonces, nos interesa que si hemos puesto que va a hacer 5 o 10 saltos, que esos saltos sean de calidad y siempre a la máxima altura. A la que empiece a saltar menos porque está cansado, fatigado, o sus estructuras no dan más, o su cerebro no da más, ahí ya no sirve de nada ese trabajo. Mira, para pasar rápido por esto y seguir para el próximo punto que me parece que está bueno también, y el manejo de las alturas, yo te pregunto, abuelo de pájaro, y obviamente que tenemos todas las variables que acabamos de hablar, pero para un principiante, una primera sesión de pilometría, ¿de cuántas repeticiones podríamos hablar para empezar a generar adaptaciones? Yo me lo tomaría como un ejercicio de fuerza, entonces nunca pasaría de mm, 10, 15 repeticiones. Bien, bien, Si incluso lo capaz de arrancar dividimos, con menos, quizás, movernos entre 6 y 10, 15 repeticiones. claro, entonces, igual que un ejercicio de fuerza, haríamos como tres series, ¿no? De, por ejemplo, 5 saltos, Ah, bien, bien, eso es lo que me más que refería. Está bien, suficiente. bien, perfecto. ¿Vale? Entonces, lo siguiente sería, no lo hemos comentado, pero obviamente podemos progresar también con la altura. Es decir, puedo saltar sin un obstáculo, puedo saltar a una valla más alta, podemos hacer el drop jump que hemos hablado. Entonces, eso va a depender de la persona que entrenemos, si está capacitada o no. Perfecto. Y al final lo vais a ver. Si esa persona salta la valla muy sobrado, podrá aumentar esa valla. Bien, es otra manera de ir progresando. Exacto. Y luego, ¿en qué momento del entrenamiento metemos el trabajo pliométrico? ¿Vale? Entonces, esto me parece interesante aclararlo, porque a veces hay dudas. ¿Lo meto al final, entre ejercicios? ¿En qué momento es el ideal? Entonces, lo que creo que es lo ideal es siempre entre el calentamiento y el entrenamiento de fuerza. Bien. ¿Por qué? Porque en el calentamiento, si hemos hecho todas las fases que tocan, ¿no? Es decir, hemos trabajado la movilidad, hemos trabajado activación, hemos calentado de forma dinámica, hemos construido esa preparación, ¿no? Ya estamos preparados a nivel de temperatura, a nivel neural, estamos frescos, no estamos cansados y podemos hacer ese trabajo de pliometría que es, aunque no parezca, es muy intenso, Es muy que es lo más... demandante. Dime. Es muy demandante, sí, a nivel Es muy neuronal. demandante a nivel estructural y neural, Sí, porque al final estamos trabajando a velocidades muy rápidas y usando estructuras pasivas para generar energía elástica. Entonces, al final, queremos estar frescos, pero preparados. Entonces, tiene que ser después de calentar.
con un Bien. buen calentamiento. Y antes Y de luego hacer ya toda la seguiríamos la fuerza, sesión. antes, y previo a toda la sesión de fuerza, que también genera un desgaste. Hacerlo después de la sesión de fuerza sería un error por estar a un sistema desgastado, obligándolo a hacer algo que requiere de mucha velocidad, de mucha preparación. Exacto, Buenísimo. totalmente. Entonces, y luego, por último, como hemos ya comentado antes, y quería remarcarlo, que es interesante para deportistas y población general. Es decir, claro, parece que todo el mundo tiene claro que la pliometría para un deportista es algo súper súper útil, pero para una persona que viene a entrenar para estar sana, también es útil. Si lo adaptamos, como hemos hablado, y buscamos alternativas, meter ese tipo de estímulos va a ser súper interesante y enriquecedor para esa persona. Sí, sin duda va a generar una mayor facilidad para llevar su vida cotidiana. Estamos hablando de cualquier persona común y corriente, alguien que trabaje en una oficina, alguien que trabaje en un automóvil, igual cualquier tipo de personas que no sean deportistas, que tengan como que trabajos más sedentarios, por decirlo de alguna manera, igual se pueden beneficiar del entrenamiento para deportistas, porque van a ser capaces después, cuando suceda algo, cuando tengan que agacharse a levantar algo, cuando tengan que pegarse un pequeño trote para llegar a algún lugar, de usar mejor su cuerpo y ser más eficientes y prevenir, más que nada en esas personas, el clásico dolor que hicieron por un mal movimiento, porque, ¿no? Como que si nos exponemos a estas cosas cotidianamente, luego vamos a zafar de los problemas que nos pueden generar cuando solamente nos exponemos a ellas accidentalmente. Exacto. Al final le estamos dando libertad a esa persona, ¿no? Y le estamos quitando límites. Es decir, va a poder hacer cualquier cosa que quiera, ya sea deportiva o de vida diaria, de mejor manera y sin problemas, y al final va a disfrutar mejor de cualquier cosa y va a vivir mejor esos años, ¿no? Pliometría, al igual que todo lo demás, es salud, Raúl. Estamos sumando Exacto. mucho con esta charla, la verdad que muy agradecido. Si quieres bajarla o te queda alguna más para pasar, No, ya estoy. la podemos sacar. Sí, Bien. Y no, sin duda que a mí me interesaba abordar esto primero que nada contigo, porque sé que me sorprendiste muy claro al explicar, y eso es muy interesante. Era una de las cosas que estábamos hablando previo a hacer este video y previo a comenzar la grabación, de que a veces la gente se asusta con todos estos temas. Ya el tema, el nombre, ¿no? Pliometría, es como todo medio intrincado, difícil, no es común, no lo solemos oír. Y en realidad son cosas que hacemos todos los días. El ciclo de acortamiento y estiramiento del cuerpo, entonces de los músculos y de las fibras, para poder hacerlo de una manera más eficiente, entonces va a cambiar y va a mejorar algo que estamos haciendo todo el día. Vamos a usar nuestra exacto. energía de manera más eficiente, vamos a cansarnos menos, vamos a poder movernos mejor. Exacto. Sí, sí. Bueno, y tú aplicas pliometría con tus deportistas y te pregunto, estoy seguro que sí es la respuesta, y te pregunto, ¿cuál es, tenés algún límite en la dificultad de la pliometría? Porque en este afán de perseguir, ¿no? La performance, yo he visto algunos videos con algunos ejercicios de pliometría que uno dice, wow, saltó 4 veces, se colgó, pegó una vuelta en el aire, tenía un chaleco de 20 kilos y cuando cayó hizo un doble contacto y salió en otra dirección. ¡Wow! ¿Qué tan necesario es? ¿Qué tan funcional es? Si bien, bueno, quiero que me hables tú un poco de esto. Para mí, yo soy muy sencillo. Coincido mucho con la ideología de Mike Boyle, ¿vale? Que es un poquito mi mentor. Entonces, al final, lo que queremos es dar ese estímulo a esa persona, da igual de qué manera, es decir, si es como hablamos, si salta un cajón, para esa persona si es suficiente, ya va bien, le estoy dando ese estímulo, y a lo mejor para alguien que es un atleta top, lo máximo que llegaría a hacer es, como hemos hablado, un salto a una valla continuado, y lo que iría aumentando es la valla. Si es capaz de saltar, no sé, bien una valla de 1,5 metros, pues una valla de 1,5 metros, pero no me hace falta hacer virguerías, ni saltar sobre bossus, ni cosas raras. Simplemente ese estímulo bien hecho y a la perfección, para que luego eso lo use en su deporte como quiera. Yo sé que tú estás alineado conmigo, Mike Boyle también es un mentor para mí, por eso quería hacerte esta pregunta, sospechaba la respuesta,
porque me parece súper importante recalcarle a las personas de que es muy importante, y hago mía tus palabras, hacer las cosas básicas perfectamente bien. Exacto. Al Volviendo final un es, poco... Sí, al perdón. final es súper difícil ser específicos en los gestos porque va a depender de muchos factores y de cosas que no controlamos. Entonces, si yo controlo la base, es decir, tengo un buen control sobre esa posición, voy a poder adaptarme a cualquier situación. Al final, creo que esa es la idea, lo ideal. No podemos entrenar cada situación, sino tenemos que entrenar la base para que ese atleta eh, se salga de esas situaciones en la manera que él crea más eficiente, porque ya tiene una base creada de cómo es ese movimiento eficiente, ¿no? Está clarísimo, Raúl, comparto contigo. La verdad que creo que hemos hecho un buen repaso, nos hemos ido un poquito de tiempo, pero bueno, seguramente la gente quedó enganchada. Los invito a todos, obviamente, a ponerse en contacto contigo. Si tienen más dudas, si quieren saber de algo más con respecto a la pliometría, Ningún este, problema. quieren ponerse en contacto con Raúl, por ahí, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo, Raúl? En la diapositiva está abajo, creo que lo he puesto. Es Instagram muy fácil, es coach barra baja Raúl SR. Perfecto, ¿Vale? Si no, perfecto. A toda la gente de España, que sabemos que hay gente mirando desde España, y bueno, y a toda la gente de todas partes del mundo, ya estaremos armando más debate, más conversaciones y más intercambios. muy bien. Un Por mi lado, placer. agradecerte mucho. Y espero que haya sido interesante y útil para la gente que nos ha visto. Sí, no, sin duda que sí. Te agradezco mucho haber dispuesto este tiempo para compartir y bueno, nos vemos la próxima. Perfecto, gracias por invitarme. Fuerte abrazo. Adiós. Chao, chao.